Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y doloroso, el amor que no se realizó. O, como yo diría, la historia de una relación destruida desde la llamada de 2019 hasta el enfrentamiento del 26 y cómo esto afectó a Ucrania. Existe una verdad que diplomáticos y políticos olvidan. Quien pide no es igual a quien recibe la petición. No es humillante, solo es la realidad. Cuando acudes a alguien en busca de ayuda, dinero, armas o protección, no estás en una posición de igualdad. Y comportarte como si fueras igual cuando eres quien pide, no es orgullo, es una tontería. Hay otra verdad. Una verdad que les gusta repetir en los negocios y la diplomacia. Nada es personal. Pues bien, damas y caballeros, eso es una tontería. Todo es personal. Todo apretón de manos, mirada o palabra en la mesa de negociaciones es personal. Si ofendes a alguien en público y luego dices que es política, nada personal, te engañas a ti mismo. Porque la persona a la que ofendiste lo recordará y te costará siempre. Sin duda, hoy les voy a contar una historia que demuestra precisamente esta historia de relaciones entre Donald Trump y Vladimir Zelensky. Es una historia de amor que no sucedió y que podría haber cambiado muchas cosas. Piensen, si Zelensky hubiera entendido que Trump valora la lealtad, franqueza y honestidad sobre todo, Ucrania podría haber tenido en Estados Unidos no solo aliado, también protector. Trump premia a quienes lo apoyan y le gusta ganar en equipo. Si Zelensky se hubiera convertido en su aliado y no en su problema, la historia de Ucrania podría haber tomado, un rumbo completamente diferente, pero eso no sucedió. No hubo amor sino guerra con Estados Unidos, no con Rusia. Diplomática, personal, pero destructiva. Por esta guerra no pagó Zelensky, sino Ucrania. Hoy quiero desglosar la cronología completa de los hechos, las citas, los momentos clave, para que entiendan no solo lo que pasó, sino también por qué. Por qué Trump siente lo que siente hacia Zelensky y cómo esto afectó a Ucrania. Lo digo de una vez, no voy a defender ni atacar a Zelensky. Quiero exponer los hechos y darles la oportunidad de decidir por ustedes mismos. Pero sí voy a dar mi análisis a lo largo del video, porque para eso vienen aquí. La llamada con la que todo comenzó. La historia inicia el 25 de junio de 2019 cuando Zelensky asume la presidencia de Ucrania. Un comediante, una estrella de televisión, un hombre que interpretó al presidente en la televisión y luego se convirtió en uno. Trump lo llamó para felicitarlo. Se esperaba que fuera rutinario, pero fue todo lo opuesto. En la conversación, Trump pidió a Zelensky investigar a Joe Biden y a su hijo Hunter, quien estaba en el consejo de Burisma, una empresa energética ucraniana. Estas son las palabras de Trump. Se comenta mucho del hijo de Biden y que él detuvo la investigación. Muchos quieren saber más. Así que todo lo que puedas hacer con el fiscal general sería genial. Zelensky dijo que sí. Y eso significaba, lo haré, lo prometo. Trump también pidió investigar el servidor de CrowdStrike. Los servidores son del Partido Demócrata, que Trump por alguna razón creía que estaban en Ucrania. Le pidió a Zelensky que trabajara con Rudy Giuliani, su abogado personal. Zelensky dijo, por supuesto, sin duda. ¿Qué hizo Zelensky al decir, por supuesto, sin duda? En la llamada fue cortés. Dijo que su nuevo fiscal se encargará de la situación. Y después nada. Ninguna declaración pública, ninguna investigación, ninguna cooperación con Giuliani, ningún documento. Trump se sorprendió. Nunca había visto algo así. Más tarde, Zelensky declaró públicamente, yo no quiero intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, suena razonable a primera vista, pero no, nadie te lo pidió. Nadie te pidió intervenir en nada. Les solicitaron documentos que ya existen. No mientan ni manipulen. Si tienen los documentos, entréguenlos. Para Trump eso fue traición,
pues creía tener razones legales para sospechar corrupción de los Biden en Ucrania. Y el nuevo presidente ucraniano, ese mismo al que Trump debía ayudar, se negó a cooperar. ¿Ah, sí? Peor aún, esa llamada telefónica se convirtió en la base para el primer juicio político contra Trump. Los demócratas la usaron para acusar a Trump de abuso de poder. Presionó a un líder extranjero para investigar a un rival político. Trump fue enjuiciado por la Cámara de Representantes en diciembre de 2019. Ahora, imaginen ser Trump. Estás pidiendo un favor. Y no hace nada. Y luego su llamada telefónica, la conversación se filtra y lo someten a un juicio político. Trump cree, y lo ha dicho muchas veces, que Zelensky podía resolver su problema con solo una llamada. Pero él decidió intervenir en la vida política de Estados Unidos. Él, Zelensky, decidió intervenir del lado de Biden, del lado del Partido Demócrata, en nuestra vida política. Y Trump nunca olvidó ese fraude. Dejen de llamar corrupta a Ucrania. Febrero de 2020. Trump, recién absuelto por el Senado. Zelensky concedió su primera gran entrevista tras el juicio político a Christiane Amanpour en CNN durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Trump llamó repetidamente a Ucrania el tercer país más corrupto del mundo, lo que coincidía con las estadísticas. Pero en la entrevista, Zelensky miró a la cámara y dijo: «Por favor, deje de decir», y se dirigió a Trump, que Ucrania es un país corrupto, porque a partir de este momento ya no es así. ¿Desde qué momento? ¿Desde que lo eligieron o desde el momento de la entrevista? No solo fue una mentira, sino que además corrigió públicamente al presidente de los Estados Unidos de América diciendo: «Trump no entiende nada sobre Ucrania, pero CNN lo hizo en el canal que Trump considera su enemigo, y ellos consideran a Trump su enemigo». Y Zelensky también tenía razón. Claro, él mentía. O tal vez estaba luchando contra la corrupción, pero eso no lo notamos durante los años de su gobierno. De hecho, notamos lo contrario, pero lo abordaremos después. El líder de un país dependiente de Estados Unidos le dice a Trump en CNN que está equivocado. Ese fue el segundo golpe. Recuerden lo que dijo Zelensky: desde ahora eso ya no es cierto. La corrupción del país no es verdad. Más adelante hablaremos de eso cuando toquemos el tema de corrupción. ¿Manejaba a Biden a su antojo? Al asumir Biden en enero de 2021, Zelensky halló al socio ideal. Biden estaba ideológica y financieramente comprometido con Ucrania. Y luego vino la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022, la cual Biden, por decirlo suavemente, no impidió. Bueno, es decir, en mi terminología, ayudó. De pronto, Zelensky se volvió héroe del mundo occidental. Con camisetas militares verdes, sin afeitar, inflexible. Necesito municiones, no evacuación. Zelensky se convirtió en un símbolo. Y por cierto, mostró orgullo, heroísmo. Estados Unidos abrió la cartera y, según mi perspectiva, destinó unos 175.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania en 3 años. No sé la cifra exacta. Trump dice que es el doble. ¿Cuánto de ese dinero se robó? De nuevo, nosotros. Quizá enviamos 350 y solo recibieron 175. Todo eso es posible. Parece que robaron tanto los ucranianos como los demócratas. Se repartían, incluso con el mismo Biden. Trump lo veía desde fuera y se enojaba cada vez más. Dijo varias veces que Zelensky manejaba a Biden como a un títere. Cada vez que Zelensky visitaba Washington se llevaba unos 10.000 millones, mientras Trump veía nula rendición de cuentas y ningún beneficio para Estados Unidos. Durante ese periodo, Zelensky tomó acciones que luego le dieron a Trump un arma poderosa. En febrero de 2021, él clausuró 3 canales opositores. 112, News One y SIC, creo que así se llamaban, alegaron seguridad nacional. En 2022, tras la invasión, unificó todos los canales de TV ucranianos en un telemaratón estatal, y no intentes hacer algo fuera de eso. Prohibió los partidos de oposición.
Las elecciones presidenciales previstas para 2024 se pospusieron bajo la ley marcial, supuestamente según la Constitución de Ucrania. Así está escrito, ¿verdad? Pero entonces la Unión Europea criticó todas estas medidas. Las organizaciones internacionales por la libertad de prensa las condenaron. Trump luego usó esto para llamar dictador a Zelensky por no hacer elecciones, lo que en gran parte era cierto. Y aquí es importante entender la contradicción. Zelensky pedía cientos de millones de dólares a Estados Unidos para proteger la democracia del usurpador y tirano Rusia, pero al mismo tiempo él cerraba medios opositores, prohibía partidos y cancelaba elecciones. Justificarlo por la guerra debilita el argumento. No puedes pedir dinero para la democracia y destruirla al mismo tiempo. Propaganda a favor de Kamala. Ahora llegamos al momento más destructivo en la relación entre Trump y Zelensky tras la llamada original. Este momento puso en contra de Zelensky a Trump y al establishment republicano. En septiembre de 2024, semanas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Zelensky llegó a América. Él visitó la planta de municiones del ejército de Scranton, una fábrica en Pensilvania, la ciudad natal de Biden, en un estado clave y muy disputado. La visita fue organizada por la embajadora de Ucrania, Oksana Markarova. Asistieron el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador Bob Casey. Luego, Zelensky fue a Washington y se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata. Kamala Harris aprovechó la reunión para contrastarse con Trump, diciendo a los periodistas que ella no se inclinaría ante dictadores como ese, el pelirrojo, allá con el cabello despeinado. La óptica fue demoledora. Líder extranjero visita estado indeciso. Se reúne con la candidata demócrata en una fábrica militar usando recursos de los contribuyentes. Los republicanos interpretaron esto como un líder extranjero haciendo campaña activamente por Kamala Harris y el Partido Demócrata en contra del Partido Republicano. 9 congresistas republicanos pidieron una investigación. Mike Johnson, presidente de la Cámara, escribió a Zelensky exigiendo destituir a la embajadora Markarova. Pero el verdadero daño lo causó la entrevista con The New Yorker. Más o menos al mismo tiempo, Zelensky dio una entrevista a la revista The New Yorker donde calificó a J.D. Vance de demasiado radical. Esto fue antes de las elecciones. Y dijo que Trump en realidad no sabe cómo detener la guerra, aunque piense que sí lo sabe. Zelensky hizo todo para que Trump lo odiara. Eso es todo. No sé qué más se pudo hacer. Vladimir Alexandrovich agregó que el señor Vance no. Que el señor Vance lea la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando obligaron al país a ceder parte de su territorio a una persona en específico. Exactamente comparó el plan de paz de Trump con el acuerdo de Múnich con Hitler. Además, le dio una lección. Trump, por supuesto, explotó. Dijo que Zelensky hace comentarios desagradables y mezquinos. Y señaló, pero con Putin me llevé muy bien. Vean esto desde la perspectiva de Trump. Imaginen que le piden mucho dinero a alguien para la supervivencia de su familia, y luego van a hacer campaña por su enemigo, insultan a su compañero y lo comparan con Hitler. ¿Qué esperarían? Exactamente eso hizo Zelensky. Así llamaban los ucranianos a Trump. Y ahora hablemos de algo de lo que pocos hablan en voz alta. Lo que las figuras públicas ucranianas, blogueros, periodistas y políticos realmente decían sobre el presidente del país, que es su mayor benefactor. Envió más de 175.000 millones de dólares. Son citas reales de personas reales. A principios del año 25 se volvió viral en masa una historia con mucho entusiasmo, difundida por medios ucranianos, blogueros y redes sociales, que Donald Trump fue reclutado por la KGB en 1987 bajo el nombre en clave Krasnov. La afirmación provenía de un tal Alnur Musaev, ex jefe del Servicio de Seguridad de Kazajistán, quien afirmaba tener conexiones en la KGB,
Kiev Post. Uno de los medios ucranianos en inglés más conocidos salió con el titular "Trump fue reclutado". Él es un agente de Moscú. Eso lo afirma un ex jefe de la KGB. El Kremlin y Kazajistán tienen información comprometedora sobre Trump. Eso es todo. Eso es todo. Confirmado. La historia tuvo más de 10 millones de vistas en redes sociales. Los blogueros y comentaristas ucranianos jugaron el papel más activo en difundirla. El mensaje era claro: el presidente de los Estados Unidos es un espía ruso. La supervivencia del país depende de un agente secreto del Kremlin. Los verificadores de Euronews, France 24, Snopes y otros revisaron y no hallaron evidencia que respaldara esa afirmación. La carrera de Musaev no coincidía. En 1987 trabajaba en el Ministerio del Interior de la URSS, no en la KGB. O sea, de ninguna manera él podía estar reclutando espías. Pero para ese momento, el daño ya estaba hecho. La historia se difundió y el equipo de Trump, es decir, Ucrania, lo notó. Y esto es lo que dijeron figuras públicas ucranianas específicas, según la propia selección de Kiev Post, el top 5 de reacciones a Trump en las redes sociales ucranianas. Vasily Baidak, comediante ucraniano, escribió: "Trump, el militar ruso, vete al carajo", y cosas similares, ¿cierto? Él cambió la célebre frase del barco militar ucraniano hacia el presidente estadounidense. Arina Chernogus, poetisa y bloguera militar ucraniana, que creo también es militar, declaró tras la reunión de Trump con Putin: "Ese apretón de manos significa que la invasión militar a estados soberanos y el lento genocidio de pueblos están permitidos y ya no requieren justicia". Bueno, es decir, en otras palabras, en resumen, acusó al presidente de Estados Unidos de legitimar el genocidio. Alexander Volodarsky, bloguero y recomendador ucraniano, escribió: "El comportamiento de Trump es fácil de explicar. Demencia. Demencia que afectó a una mente que ya de por sí no era la mejor. No solo tiene demencia, antes su mente ya no era la mejor. De él depende todo en Ucrania". Ilya Ponomarenko, periodista ucraniano y uno de los comentaristas ucranianos de habla inglesa más populares, desestimó por completo a Trump, afirmando que él habría encontrado un motivo para ofenderse sin importar lo que hiciera Zelensky. Kiev Post informó que el año 25 marcó un punto de inflexión en la relación entre ucranianos y Estados Unidos. En redes sociales ucranianas, comentaristas y blogueros comenzaron a llamar a Trump marioneta de Putin, agente del Kremlin y nombre en clave Krasnov, enemigo de Ucrania, enfermo mental, traidor del mundo libre y cómplice del genocidio. Quiero decir que Kiev Post no tiene razón. Yo vi todo eso, bueno, empezando más o menos, seguramente desde el año 23, eso seguro. No fue en el 25, sino en el 23, cuando comenzó todo. Les recuerdo, estas personas recibieron más dinero estadounidense que casi cualquier otro país. Llaman al líder de este país un ruso, un espía ruso y traidor. A la vez, esas personas afirman que solo Estados Unidos puede ayudarnos y es nuestra única esperanza. Por favor, se lo suplicamos, no abandonen a Ucrania. ¿No les parece que están esquizofrénicos? Bueno, todos, o casi todos. Eso no es política, es falta de sentido común. No puedes insultar a quien le pides ayuda. No puedes llamar a alguien espía ruso mientras le pides que te proteja de Rusia. Le pides protección contra Rusia y acusas de espía ruso a quien te ayuda. ¿No les parece que eso es un poco extraño? Y el propio Zelensky ni siquiera se quedó atrás. En la televisión ucraniana dijo que Trump lamentablemente vive en un espacio de desinformación, llamando al presidente de Estados Unidos una víctima de la propaganda rusa. No lo dijo en casa, borracho, en la cocina, fumando, sino en la televisión nacional. Andrei Yermak, jefe de la oficina de Zelensky, fue descrito por Político como irritante y riesgoso para la ayuda a Ucrania. Político no es de derecha. Es un medio de izquierda.
En conversaciones privadas con aliados de la administración de Trump, Yermak acusó a ciertos funcionarios de Trump de tener vínculos directos y trabajar para Rusia. Por ejemplo, Steve Witkoff, representante especial de Trump para Medio Oriente. Trump se enfureció cuando le informaron sobre esto. Mikhail Podolyak, asesor de comunicaciones de Zelensky. Manipulaba el ego de Trump en negociaciones. Una táctica que Axios describió como una estrategia consciente de manipular a Trump mediante halagos, mientras al mismo tiempo socavaba públicamente sus propuestas de paz. En mi opinión son una bola de matones de barrio. Resultó que también son ladrones. Explosión en la oficina oval. Trump ganó las elecciones. El 28 de febrero de 2025, Zelensky llegó a la Casa Blanca para lo que debía ser un momento histórico. Volver a la normalidad en las relaciones, olvidar todo lo que pasó antes, una nueva página en blanco, como se dice. Volveremos a abrir la puerta, volveremos a empezar todo. Firmaremos un acuerdo sobre recursos minerales entre Ucrania y Estados Unidos, y ahora seremos amigos como familias. Trump quería un trato, acceso estadounidense a las tierras raras de Ucrania a cambio de continuar el apoyo. Y ocurrió uno de los eventos más extraordinarios en la historia de la oficina oval. De hecho, esto se transmitió en vivo. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo estaba mirando, y los que no alcanzaron a verlo, corrieron a verlo cuando se enteraron. Trump le dijo a Zelensky: usted, de hecho, no muestra ninguna gratitud por el apoyo estadounidense. Lo acusó de comportarse de manera irrespetuosa. Y dijo: están jugando con la Tercera Guerra Mundial. El vicepresidente Vance aumentó la presión, acusando a Zelensky de hacer giras propagandísticas. En la campaña demócrata en Pensilvania, de donde Zelensky acaba de llegar, Zelensky no retrocedió. Él discutía, interrumpía, cruzaba los brazos, ponía los ojos en blanco. Para Trump, eso fue otra señal de falta de respeto, y la reunión terminó abruptamente. El acuerdo sobre minerales no se firmó. La Casa Blanca informó que pidieron a Zelensky que se retirara. La conferencia de prensa programada fue cancelada. Zelensky salió de la Casa Blanca antes de tiempo. Dijo que iba a disculparse, pero fue a Fox y afirmó que no tenía motivo para hacerlo. Eso es su asunto. El trato se firmó 2 meses después, en abril de 1925, pero en versión reducida. Y sin la inspiración ni el entusiasmo de la parte estadounidense. La ayuda militar estadounidense se contabilizaba como inversiones en el Fondo de Reconstrucción para los Recursos Naturales Ucranianos. El daño a las relaciones personales ocurrió otra vez, es la 4ª vez, pero no importa. Viene una nueva ola y todo será diferente. Se volvió a causar daño. Y yo diría que de manera definitiva, corrupción bajo Zelensky. Regresemos a esa frase de 2020. ¿Recuerdan cómo Zelensky le dijo a Amanpour? Dejen de decir que Ucrania es un país corrupto, porque eso ya no es así. Se lo dijo a Amanpour, pero dirigiéndose a Trump a través de Amanpour, a través de la Cámara. Veamos qué pasó después de esas palabras. En enero del 23 estalló un escándalo masivo de compras. Los militares ucranianos compraban alimentos a precios 2 o 3 veces más altos que los del mercado. No de compra, sino del mercado. El viceministro de Defensa Vyacheslav Shapovalov renunció. 5 gobernadores regionales fueron despedidos. El subdirector de la oficina del presidente, Kirill Timoshenko, fue destituido. El viceministro de Infraestructura fue atrapado recibiendo un soborno de $400,000. Mientras el dinero de los contribuyentes estadounidenses fluía, esto solo era el comienzo. En julio de 2025, el partido de Zelensky, servidor del pueblo, promovió una ley que quitó la independencia a la NABU, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, y a otros organismos anticorrupción. Todos dependían de Zelensky. El gobierno intentó acabar con la independencia de los organismos que investigan la corrupción. ¿Para qué? Esto causó las primeras protestas masivas en Ucrania. Desde la invasión a gran escala de Rusia fue la primera vez.
Miles de ucranianos salieron a las calles en medio de la guerra para protestar contra su propio gobierno. Los matan todos los días con misiles rusos y aún así salieron. Eso demuestra lo mal que estaba todo. Bajo presión, el Parlamento anuló su decisión el 31 de julio y luego, el 10 de noviembre de 2025, la NABU hizo pública la Operación Midas, lo que el Atlantic Council llamó el mayor escándalo de corrupción. Después de 15 meses de escuchas y más de 70 allanamientos, los investigadores revelaron un esquema de corrupción de al menos $110 millones en Energoatom. Es la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania. Esto es lo que Zelensky intentó detener. Los contratistas debían pagar sobornos del 10 al 15% en cada contrato, y el dinero se lavaba por canales que los investigadores ligaron a Rusia. O sea, señores, estamos en guerra con Rusia, y la gente de Zelensky lava dinero con ellos, dinero que le roban a los estadounidenses. El esquema retrasaba reparaciones clave de la energía esperando sobornos, mientras los civiles ucranianos sufrían el invierno sin electricidad por ataques rusos. Aquí viene lo más interesante. La figura central del esquema es Timur Mindich, productor de cine y ex socio comercial de Zelensky desde los tiempos del Kvartal 95, ese mismo estudio de oficina de donde Zelensky llegó a la política, pues Mindich huyó a Israel. El 19 de noviembre destituyeron al ministro Germán Galushchenko y a la ministra Svetlana Grinchuk por las consecuencias. El 28 de noviembre la NABU allanó la casa de Andriy Yermak, jefe de la oficina de Zelensky y su aliado cercano. Según una fuente policial, una de las casas de lujo construidas con dinero robado de Energoatom fue destinada para Yermak. Zelensky despidió a Yermak ese mismo día, pero nadie fue arrestado. Los asesores de Yermak, Podolyak y Leshchenko, fueron despedidos en diciembre. Toda la vertical de poder que Zelensky construyó alrededor de Yermak colapsó. Entonces, ¿qué tenemos? El socio más cercano de Zelensky lideraba un esquema de corrupción de al menos $110 millones. Su jefe de oficina posiblemente recibió una casa lujosa con ese dinero. Su gobierno intentó destruir los mismos organismos que investigan la corrupción. Y todo esto sucedía mientras los contribuyentes estadounidenses enviaban miles de millones en ayuda a Ucrania. Cuando Trump llamó a Ucrania corrupta, Zelensky dijo, eso ya no es verdad. Pero los hechos dicen exactamente lo contrario. Trump tenía razón. Y Zelensky mintió. Cuesta creer que él ignorara lo que ocurría en su gobierno. Payaso de circo. Tras el incidente en la oficina oval y los escándalos de corrupción, la retórica de Trump hacia Zelensky se hizo más personal y dura. Trump llamó a Zelensky el mejor vendedor del mundo, pero dijo que no tiene cartas. Dijo que a Biden lo despojaron, que Estados Unidos gastó $350,000 millones sin resultados. Trutshov iba al principio de 1926. Trump escribió que hay un gran odio entre Putin y Zelensky. He visto mucho odio. Él unió ese odio porque las negociaciones de paz están estancadas. En marzo de 1926, 3 rondas de negociaciones entre funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Suiza y Emiratos no lograron avances. Zelensky afirma que el 90% del acuerdo preliminar está listo, pero el 10% restante sobre territorio y garantías de seguridad es lo más complicado. El 14 de marzo Trump dijo a NBC News, me sorprende que Zelensky no quiera un acuerdo. Díganle a Zelensky que negocie, Putin ya está listo. Comentó que Putin es más fácil de tratar que Zelensky. Al preguntarle si Ucrania ayuda a EU con tecnología de drones contra Irán, Trump dijo, no necesitamos ayuda, descartando incluso la posibilidad de una asociación. Mientras tanto, la guerra con Irán desvió la atención de Trump de Ucrania. Ahora presiona a los aliados de la OTAN. Los ayudamos en Ucrania. Ahora ayúdenos en el estrecho de Hormuz. Y Ucrania se convirtió en moneda de cambio. ¿Qué salió mal? Continuación, entonces esto es lo que pienso. Zelensky entendió fundamentalmente mal a Trump.
Trump no es un ideólogo, es un hombre de negocios. Él trabaja en base a relaciones personales, lealtad y reciprocidad. Cuando Zelensky lo corregía públicamente, le negaba peticiones, lo criticaba en The New Yorker, visitaba un estado indeciso con demócratas y luego aparecía en la oficina oval con un suéter para discutir. Rompió todas las reglas en el mundo de Trump. Zelensky es valiente. Permaneció en Kiev cuando llegaron los rusos. El valor en la guerra y la sabiduría en la diplomacia son muy distintos, como dicen en Odessa. No puedes insultar en público a quien controla tu suministro de armas. No puedes hacer campaña por su rival ni darle lecciones sobre la Segunda Guerra Mundial. Estos son errores diplomáticos elementales. Bueno, no sé, eso es comprensible incluso fuera de la diplomacia, simplemente en las relaciones con las personas, con los demás también es claro. Desde el punto de vista de Trump, su irritación, bueno, está clara, como se dice, está a la vista. Estados Unidos gastó enormes sumas. Las gastó en Ucrania. La guerra continúa. No está nada claro cómo se puede ganar de la manera en que quiere ganar Zelensky. Zelensky sigue pidiendo más y más, sin dar nada, como se dice, tangible a cambio. El trato por los minerales se concretó, pero en ese momento ya a nadie le importaba. Ni cooperación de inteligencia, ni agradecimiento, ni concesiones. El instinto de Trump es transaccional. ¿Qué obtiene Estados Unidos? Zelensky respondió, ustedes defienden la democracia y el orden internacional. Esa no es la moneda con la que negocia Trump. Eso es para alguien más. Cuando juntas todas las piezas del rompecabezas, insultos, acusaciones de espionaje de Krasnov, la visita a Scranton, la entrevista en The New Yorker, el comportamiento en la oficina oval, corrupción por cientos de millones, censura a la prensa, intento de destruir los organismos anticorrupción, total falta de gratitud. Empiezas a entender por qué Trump está irritado y por qué dice que con Putin es más fácil. Vivimos en un mundo donde los gobiernos controlan el comercio, distribuyen la ayuda y eligen ganadores y perdedores. En este mundo, la personalidad vale más que los principios. Por eso estamos así. Déjenme terminar esto. ¿A muchos de ustedes les importa lo que está pasando en Ucrania? Algunos tienen familia allá. Algunos se fueron de Rusia por lo que, en lo que se ha convertido Rusia. Algunos apoyan a Trump, algunos apoyan a Ucrania. Muchos apoyan a ambos y consideran que este conflicto entre ellos es doloroso. ¿Saben por qué les estoy contando todo esto? No es en absoluto para culpar a alguien o por el contrario para justificarlo. Menciono esto porque es clave ver al futuro, pero antes hay que entender cómo llegamos aquí y cómo pasó esto. El mayor error para Ucrania hoy es seguir haciendo lo que se está haciendo ahora, es decir, no tomar ninguna decisión y esperar algo. ¿Qué estamos esperando desde hace 4 años? Cada día, cada semana trae nuevas pérdidas, un nuevo dolor. Podemos discutir eternamente, buscar culpables, hablar de las acciones de otros o finalmente empezar a tomar nuestras propias decisiones. Para ser sinceros, sí, no estábamos preparados. Sí, confiábamos en la suerte, en que alguien viniera y nos salvara. Pero ahora hemos madurado y entendemos, nadie vendrá. Nosotros mismos somos responsables de nuestras decisiones. Nosotros, nadie más. Si Ucrania logra dejar atrás la inmadurez y entiende que su futuro está solo en sus manos, entonces el pueblo tendrá la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de ganar y seguir siendo él mismo. Para lograrlo, debemos dejar atrás al niño resentido que culpa a otros. Nadie tiene la culpa. Es hora de tomar decisiones. Nos despedimos, gracias. Hasta la próxima vez.